Señores, continuamos con la siguiente entrevista central de este programa Despierta RD desde la Isabela de Puerto Plata. Él ha descollado aquí en el Distrito Nacional. Se ha dado un gran abogado. Sobre todo aquí tenemos las estrellas que vienen a este programa. Él es una de ellas. Amadeo Peralta, bienvenido. Placer para mí estar junto a ustedes. Feliz día también. Al igual para todo aquel que aún se encuentra en sus hogares. Qué bueno, qué bueno. Lo veo, se ve bien Amadeo Peralta. Mira, Bueno, está buen mozo, porque llegó de Puerto Plata. No, el buen mozo no doradito. Sí. Amadeo, doradito. ¿cómo está la cosa? De coger sola ya. De la novia del Atlántico. Amadeo, un placer tenerte aquí. Bienvenido. Pero mira, Amadeo, hay una figura que ahora se está implementando el gobierno actualmente, y es la figura de contratar abogados. Se creó una comisión de abogados para dar seguimiento a casos que el Estado estime que le han sido sustraídos, y la intención es recuperar los bienes del Estado, y esto la gente como que no lo ha comprendido. ¿De qué se trata todo esto? Y por su experiencia como abogado, ¿esto surtirá el efecto positivo? Mira, yo te aseguro que la contratación de abogados para reforzar la función del Ministerio Público ha de tener resultado. ¿Y por qué te lo digo? El Ministerio Público hace un trabajo muy eficiente, muy loable, pero la función del Ministerio Público se limita solamente a investigar, solicitar medidas de coerción y obtener condena de prisión, multa y el decomiso de bienes que se haya determinado y comprobado que provienen del lavado de activos. Entonces, ¿qué sucede? Para el que no conoce la materia, cuando el Estado Dominicano, a través de una institución, ustedes me pueden decir un nombre cualquiera, a través de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, contrata una firma de abogados y se constituye como víctima, querellante y actor civil en un proceso penal, ha de obtener del tribunal una sentencia donde le va a reconocer daños y perjuicios que esa entidad ha sufrido producto de la acción dolosa de algún exfuncionario o de algún contratista, por ponerle un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Con esa sentencia en daños y perjuicios, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas, podrá perseguir y embargar e incautar cualquier tipo de bien que se encuentre a nombre de esos infractores, aún no se haya comprobado que provienen del lavado de activos, que son los bienes que va a incluir la sentencia condenatoria. Entonces, cuando hay una oficina de abogados detrás de ese proceso, auxiliado también por el Ministerio Público, puede hacer una investigación financiera de esos imputados, puede inclusive solicitar el bloqueo de bienes. El Ministerio Público tiene una carga de trabajo, una carga laboral que en ocasiones no puede enfrentar un caso de manera personalizada. Ahora, cuando hay una oficina de abogados que tiene un caso, por ejemplo, de una sobrevaluación de una obra que se haya determinado, sobrevaluaron un hospital, una escuela, cualquier situación, le va a permitir al Estado Dominicano recuperar los bienes porque inmediatamente una auditoría compruebe que hubo un desfalco, una sobrevaluación o cualquier acción dolosa, esa oficina va a perseguir esos bienes en donde quiera que se encuentren. Inclusive, con más veracidad le va a caer arriba a los testaferros, a los prestanombres, a diferentes figuras jurídicas que contiene la ley de lavado de activos y que son una realidad en República Dominicana. Aquí hay mucha gente que ha obtenido bienes producto de acciones delictivas y a veces están a nombre hasta de los choferes, de trabajadora doméstica, de parientes, de familiares, de cuñados. ¿Y el pago de esto, de esos servicios, de esos abogados, cómo sería? ¿Verdad que sí, Gilberto? Porque, claro. Porque, no sé, ¿el Estado erogaría recursos entonces? Bueno, inicialmente
Inicialmente el Estado Dominicano debe, por ejemplo, auxiliar a esas oficinas de abogados para el tema de los gastos de la investigación para llevar a cabo esa recuperación. Imagínense un caso X. Hay una recuperación de 2.000 millones de pesos, aquí eso puede ser frecuente en una obra del Estado. Entonces, si una oficina de abogados no tiene los recursos suficientes para enfrentar e investigar y localizar bienes, inclusive hasta en el extranjero, posiblemente no va a poder hacer un trabajo. De ahí que la contratación que se haga de esos abogados va a estar regida por la ley 302 sobre honorarios profesionales de abogados. Y un abogado puede contratar con el Estado desde un 1% hasta un 30% del monto de la recuperación que logre sobre un bien. Les recuerdo inclusive a la población que va a ser una investigación muy profunda porque todo el que se ha visto envuelto en un acto delictivo de esa índole, su misión principal es tratar de ocultar ese bien, tratar de ocultar el origen, y el trabajo de la oficina de abogados es localizarlo e incluirlo en cualquier proceso Amadeo, penal. Ahí yo quiero detenerme en la parte de la veracidad de esa investigación que haga ese cuerpo de abogados que no son miembros titulares del Ministerio Público. ¿Cómo entonces hacer cuando ya esa investigación esté realizada por ese equipo de abogados paralelo al Ministerio Público? Yo pienso que el Ministerio Público entonces tiene que hacer una investigación sobre esos hechos que fueron investigados, porque si yo como oficina de abogados quiero hacerle un daño a Daniel en esta investigación, yo comienzo a recuperar todos los datos, y si esos datos son falsos, porque no es la institución que el Estado avala para investigar, es una oficina paralela. Pero esas oficinas que se contraten siempre han de estar de la mano del Ministerio Público en la investigación. ¿Lo va a acompañar un miembro del Ministerio Público? No, no es que lo va a acompañar un miembro del Ministerio Público, sino que va a estar en coordinación constante con el Ministerio Público, que es el jefe de la investigación. Esa oficina de abogados serían auxiliares del proceso del Ministerio Público para... ¿Y la ley prevé eso? ¿Eso no es ilegal? No, eso de hecho, no recuerdo a ciencia cierta si es el artículo 373 del Código Procesal Penal, que inclusive le faculta a la Procuraduría General de la República a la contratación de abogados externos cuando se trate de casos complejos y de algunas especializaciones en el área jurídica que a veces no son tan comunes. Yo te puedo decir, aquí en República Dominicana hay pocos abogados eléctricos, por decirte un nombre. O sea, son abogados que conocen bien la legislación en materia eléctrica, pero entonces se graduaron de abogados. Sí. Pero también hay, por ejemplo, un médico que se haya graduado de abogado le lleva mucha ventaja a un abogado. Por la medicina, la medicina también, la medicina forense. Exacto, entonces asimismo hay otras ramas del saber. Por ejemplo, una persona, como ha sucedido, que sea un auditor, un contable, que haga auditoría forense y de diversas índoles y se gradúe de abogado, le va a llevar una ventaja enorme a un abogado, por ejemplo, que se dedica al ejercicio del derecho laboral. Sí. Entonces, inclusive yo te recuerdo, hay algunos colegas que ha sido de hecho público que fueron contratados por la Procuraduría, por ejemplo, Julio Curi, si ustedes recuerdan, Opelman, el hermano Valentín. Y después retiraron los contratos y eso. También. Exacto, pero eso es una contratación legal. Y fíjate que te mencioné la Procuraduría primero, para que veas que la propia Procuraduría puede contratar abogados independientes con la investidura de un ministerio público para llevar procesos. Ahora te voy a lo que siempre ha sido el común, que alguna gente posiblemente no se recuerdan. Cuando yo te menciono el caso que sucedió con Banintel, el fraude financiero, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos contrataron firmas de abogados externos
abogados externos especializados Sí, claro. en los temas de fraude financiero. Sí. Y, Ahí estuvo los Vinchos, ahí tuvieron un grupo de abogados también. exacto. ¿Y a qué se debe eso? Por ejemplo, no es lo mismo el que un empleado, por ejemplo, de la superintendencia de bancos, que puede tener todos los méritos, pero a veces hasta por el sueldo, las condiciones económicas, no tiene un equipo de trabajo. Imagínate cómo se iba a enfrentar a Ramoncito Báez Figueroa en un fraude de 58 mil millones de pesos. O sea, eso era un peligro hasta para el proceso. Pero de igual modo... Coco. Exacto. Entonces, de igual modo te puedo mencionar otros fraudes financieros que siguieron sucediendo, como era el del Banco Mercantil, el de Bancrédito. Y el último, el Peravia. En el caso del Banco Peravia, inclusive, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos reforzaron su departamento legal con oficina de abogados externos. También te puedo mencionar otros casos. Ustedes recuerdan el caso de Bahía de las Águilas. Ese caso, el Estado Dominicano contrató a una firma de abogados privados. Sí. ¿Por qué también lo hizo? Porque posiblemente los abogados del Instituto Agrario Dominicano en ese momento no tenían la capacidad gerencial y económica para enfrentar a todos esos tulpenes que se robaron toda esa tierra en Bahía de las Águilas. O sea que tenemos precedentes varios, ya en la Muchos República, precedentes. muchos precedentes. Pero ya esa comisión, por ejemplo, que fue creada por decreto, la que va a coordinar estas barras de abogados, ya se ha reunido y han iniciado el proceso de selección de firmas. Tengo entendido que sí, que se han estado reuniendo, y algo que posiblemente muchas personas no dominen es, las 5 personas que nombraron en esa comisión van a ser coordinadores de equipos. Por ejemplo, ahí van a haber posiblemente cerca de 30 oficinas de abogados especializadas en las áreas de derecho penal, en fraudes, en investigaciones, y cada uno de esos 5 supervisores tendrá a su cargo la supervisión posiblemente de 8 o 10 oficinas de abogados al mismo tiempo. Pero sin lugar a dudas te puedo decir que las oficinas que se dedican a la recuperación y a la investigación de bienes les rendirán un trabajo loable al Estado. El hecho de que una oficina de abogados, por ejemplo, haciendo su trabajo como lo prevé la ley, le pueda recuperar cualquier cantidad de dinero al Estado Dominicano, los beneficios que esa oficina obtenga, de ahí es que se va a sacar el producto de sus honorarios, o sea, de su recuperación. Entonces, las oficinas de abogados que resulten seleccionadas con ese tema tendrán que hacer un trabajo serio, un trabajo loable, un trabajo en beneficio del Estado. Amadeo, se ha visto un poco mermada la acción del Ministerio Público con el apresamiento, porque se armó un boom, el apresamiento y los interrogatorios de nuevos funcionarios de la administración pasada, como que se nota un poco estancada. ¿Hay posibilidad de que esto continúe? Me voy a arriesgar a decirte la palabra que obligatoriamente ha de continuar. El Ministerio Público no ha parado de trabajar, y constantemente, incluidos sábado y domingo, se están interrogando muchas personas de otros procesos. Exfuncionarios. Exfuncionarios a través del Departamento de Persecución de la Procuraduría General de la República. Preparar un expediente contundente para una medida de coerción conlleva trabajo, y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y la Procuradora General de la República tienen experiencia suficiente para sostener ese proceso. Tú tienes un ejemplo ahí con el caso Antipulpo. Fíjate cómo muchos de los imputados entendían que no habían hecho nada, que nunca habían sido funcionarios. Estaban pidiendo variación de medidas y todo eso. Que ganaron licitaciones, que no tienen por qué estar presos, y que consideró el juez que conoció la medida de coerción, que válidamente ahí hubo coalición de funcionarios, todo eso hay que demostrarlo, claro. Tráfico de influencias,
enriquecimiento ilícito, entre otros delitos graves. Asociación de malhechores. Asociación de malhechores previsto en la ley de lavado de activos. Sí. Entonces, si te hago una comparación breve con el caso Odebrecht, por ejemplo, ese es un caso que lo prepararon de manera aérea. Entonces, fíjate cómo el propio, hasta el que no es abogado, no cree en el caso de Odebrecht. ¿Y el tema político no lo estaría estigmatizando en ese aspecto de la creencia del caso de Brecht? Puede estigmatizarlo un poquito, pero en definitiva es un tema de pruebas. Inmediatamente la prueba principal de la que se habla eran delaciones premiadas. Yo de una vez dije que el Código Procesal Penal Dominicano no contempla delaciones premiadas. No contempla, no. O sea, una persona que se encuentre, por ejemplo, en Brasil y que allá haya dicho, a mí me parece que cuando me aprobaban una obra yo veía que como que salía rápido. En realidad yo no vi nada, pero me encontré eso raro. Eso no sirve en el derecho procesal penal. Eso no es prueba. ¿Y entonces qué va a pasar con el caso de Brecht? Bueno, ¿qué observa Amadeo? La experiencia. La experiencia mía dice que ahí no hay caso. Entonces la magistrada, hoy Procuradora General de la República, anterior magistrada de la Suprema Corte de Justicia, doña Miriam Germán, tenía razón. Mira, yo lo repetí en varias ocasiones. Cuando la magistrada Miriam Germán dijo eso, recuerdo cómo yo estaba en Jarabacoa, y me puse contento, me puse feliz porque una persona de la investidura de Miriam Germán, presidiendo la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, confirmó lo que yo venía diciendo de manera reiterada. Al igual también, te entro otro temita breve, al igual como yo sostenía siempre que los apresamientos que se daban por el toque de queda constituían una ilegalidad manifiesta, lo dije y nadie me lo creía, hasta que Alejandro Vargas lo confirmó mientras se examinaba para el Tribunal Constitucional. Amadeo, el gobierno tiene 2 escándalos de supuestos casos de violación sexual, agresión sexual. Ayer se anunció el desistimiento de una dama en contra de Leonardo Faña, y también hay otro caso en Santiago. La evaluación suya sobre eso, ¿hace daño al gobierno en materia de imagen? Bueno, obligatoriamente el gobierno va a tener que reforzar su imagen frente a cualquier, no solamente frente a cualquier ataque, sino frente a cualquier trama que se le esté haciendo. El hecho de que al propio Leonardo Faña de un momento a otro le armaron un avispero y no bien transcurre una semana cuando ya esa joven ha retirado la denuncia que puso, eso deja muy mal parado a mucha gente. ¿Y por qué lo digo? Porque inclusive se tomaron acciones apresuradas en contra de Leonardo Faña, y al día de hoy Faña necesita ser resarcido en el ámbito moral. El país entero, en el caso de Faña, se ha convertido en abogado, y cuando escucha el relato de los hechos que dijo la joven, inmediatamente cada quien lo analizó desde diversas ópticas y nadie creyó esa situación. Entonces, eso... Yo fui uno que no creí eso. Exacto. Conozco de muchas mujeres que inclusive dijeron eso es un cuento mal hecho. Entonces, una de las mejores medidas que se decidió por parte de ella era abandonar ese proceso, el cual no tenía sustento. Con haberlo abandonado, hasta ella misma inclusive, sufrió posiblemente menos daño lascivo a su propia imagen, la cual también ha recibido. Sí, claro. Pero seguir sosteniendo un proceso que no tenía una base iba a ser devastador para ella. ¿Por qué Faña no ha hablado? Tu experiencia como abogado, ¿por qué él no ha hablado? Porque ahí solamente se ha escuchado la voz de ella. Bueno, con el caso de que él no ha hablado, eso lo manda a la prudencia. Recuérdate que cualquier declaración que él hubiese dado inmediatamente iba a ser analizada, posiblemente tergiversada,
pero al final de cuentas lo hizo bien, afloró la verdad. Ya es un caso que inmediatamente esa joven depositó una denuncia. Te recuerdo inclusive que eso no fue una querella y eso no es una acusación. Es una denuncia. Eso es una denuncia. Y para el que no conoce el tema del derecho, una denuncia no tiene la misma connotación de una querella, sino es cuando uno le pone de conocimiento, por ejemplo, al Ministerio Público. Para que investigue. Para que investigue un hecho. Más aún cuando se retira esa denuncia, cuando se muestra que no hay interés y que no quieren seguir con eso, ahí no existe caso. En el caso de Santiago también, que mencionas, me voy a atrever a decirte lo siguiente. Ese joven yo lo conozco. Ajá. Y si él cometió lo que están diciendo, hasta a mí me habrá engañado. Antonio Gómez. Antonio Gómez. Si lo hizo, me engañó a mí. Para mí, ese es un hombre, mira, decente, respetuoso, un tipo que ni habla. Yo no estoy diciendo si hizo o no lo hizo, pero si lo hizo, que yo lo dudo. Sí.